seguir los plenos en las lenguas cooficiales. 3 milloncitos de lala. Nos vamos a gastar, o se va a gastar, el Congreso con nuestros impuestos, con la piel del contribuyente, lógicamente, para agradar a los separatistas. 3 millones de euros que podían haberse empleado perfectamente, filaron hoy por el cascabel. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, pues hablaremos con el español Santiago Sánchez, encarcelado casi 15 meses en una prisión en Irán, considerada, bueno, una de las más duras del mundo, que nos va a contar el calvario que sufrió allí. Y además analizaremos los datos de empleo, que no son ni mucho menos tan optimistas como muestra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque se está creando menos empleo. De hecho, fíjense, cerramos el peor diciembre en los últimos 12 años y no solo eso, la diferencia entre parados registrados y parados reales es de alrededor 700.000 personas. Eso por no hablar de que seguimos situados en el furgón de cola de paro de la Unión Europea. De todo esto le preguntaremos a uno de los mejores economistas, a Daniel Lacalle, que nos diga, el Antonio, si hay motivos para tanto optimismo como exhibe el Gobierno. Me temo que no, dado que ya se está valorando por parte de economistas que la situación no es tan bonancible y tan generosa como el Gobierno está vendiéndonos, y especialmente la ministra de Economía, diciendo que esto se va a estudiar en los libros de historia, su gran gestión al frente del Departamento de Economía. Luego repasaremos eso y quedará en evidencia, porque no hay otra posibilidad en ese sentido. Pero antes vamos a plantear la pregunta del barómetro. María, Antonio, pregunta que hoy hacemos. Hoy, esta noche, preguntamos a nuestros espectadores, aquí la van a ver, ¿ilegalizarían los partidos que convoquen referéndums ilegales de independencia, como propone el Partido Popular? Aquí tienen ustedes las opciones. Sí, si incumple la ley, no tienen derecho a plantearlo, o prohibiría el referéndum, pero no ilegalizaría el partido. Ya saben que pueden votar en www.13tv.es y al final del programa pues les decimos cuál ha sido la opción más votada por nuestros espectadores. Antonio. En el 14 o en el 15 creo que fue. Bueno, más allá de eso, yo creo que va a ser también insólito, no solo por el foro, por el espacio, por la Cámara Alta, que en realidad es lo de menos, sino por las tretas del Gobierno para intentar diluir precisamente el debate de totalidad de la ley de amnistía, de la proposición de ley de amnistía, en el marco de un pleno en el que se va a debatir la ley ómnibus de final de año, los 3 decretos para el paquete de medidas, el techo de gasto, con lo cual quedará para el último punto del orden del día y para que quede pues bien tapadito, bien eclipsadito en ese pleno bastante cargado. Yo coincido con Nacho en una cosa, y es en que es verdad que el tema de la ley de partidos le veo muy poco recorrido, porque evidentemente los motivos que fundamentan precisamente la legalización de un partido político me parece que no vienen al caso y que no se puede actuar contra partidos cuando en realidad quien declara la independencia o quien convoca un referéndum es una autoridad. Pero me parece que mucho más importante que la propuesta de la legalización de partidos políticos, con la que el PP está haciendo política, y es no solo legítimo, sino necesario que se haga política cuando tenemos enfrente lo que tenemos, es la propuesta de reforma del Código Penal, el endurecimiento de 5 a 10 años de las penas por declarar hacer una declaración unilateral de independencia o convocar un referéndum. ¿Por qué? Porque venimos de que en noviembre-diciembre del 22, lo que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez fue derogar el delito de sedición, es decir, despenalizar el proceso y reformar el de malversación, reformar el Código Penal para ajustarlo a la carta a los intereses de los independentistas. Pues bien, ya va siendo hora de que deshagamos ese entuerto y volvamos a reformar el Código Penal para introducir una figura, le llama el Partido Popular, de deslealtad constitucional, que lo que persigue precisamente es que vuelva a ser delito lo que nunca debió dejar de serlo. Efectivamente. Bueno, Benigno Blanco, buenas noches. Benigno, que ha generado tanto malestar y tanto rechazo por parte de buena parte de la ciudadanía de España manifestándose en las calles, ¿no? De una forma contundente, que tú aproveches ese pleno, donde metas en un totum revolutum, coloques de matute el asunto estrella, para ver si queda diluido efectivamente y opacado por todo lo demás. Y que se hable un poquito de eso y se hable de otras cosas. Esa estrategia, en fin, sobre todo la política de comunicación, de este gobierno de Antonio, empezando en este año 2024, consiste en hablar y hacer el gran problema nacional de este país un muñeco
y no está esos sueldos. Claro. Oye, pero sobre Esta todo... es la realidad, lo cual, oye, es para que nos haga pensar. Pero sobre esto. todo habría el que gran problema de este país es un muñeco. Habría que preguntarle al gobierno de Pedro Sánchez también si este asunto de la amnistía no es algo que es necesario para la sociedad, que estaba pidiendo a gritos precisamente la convivencia, volver a pacificar el territorio catalán y por ende todo el Estado español. ¿Por qué se hace de tapadillo? Claro. ¿Por qué se hace de tapadillo? ¿Por qué se subsume en un pleno en el que se mete la ley ómnibus, el techo de gasto y para el último punto entonces ya metemos un poco de rondón? ¿O es que nos creemos entonces esto que dicen las encuestas de que hay un 60% de votantes progresistas que rechazan la amnistía? De la es que nos lo estamos empezando a creer. Creo que dijo Ketty en un comité federal ante los suyos. Yo creo que más que de la necesidad de virtud era hacer de la necesidad un vicio, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Pero más allá de eso, yo creo que hace muy bien el Partido Popular, y lo he dicho antes, haciendo política y no dejando pasar ni una. El Gobierno quiere que a partir de ahora, en el momento en que se está negociando con sus socios las enmiendas al articulado, cuyo plazo expira el día 16 de este mes, se haga de rondón el debate de totalidad y que se hable poco de la amnistía de aquí a las elecciones primero gallegas, luego vascas y en último término el 9 de junio para las elecciones europeas. Pues bien, hace bien el Partido Popular cuando dice no vamos a dejar pasar ni una. Se va a hablar de amnistía en el Congreso de los Diputados, mal que le pese al Gobierno, se va a hablar de amnistía en el Senado, mal que le pese al Gobierno, y aprovecharemos cada parte o cada paso de la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley, que esa es la primera treta parlamentaria, que se haga a través de una proposición de ley, iniciativa de los grupos parlamentarios, y no a través de un proyecto de ley, la iniciativa del Gobierno, para volver a aflorar este debate, para volver a hacer política y para volver a poner negro sobre blanco o al Gobierno contra el espejo de sus contradicciones. Yo creo que eso es hacer política. Entre los grandes objetivos del PP. Es verdad, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con eso, Benigno, pero fíjate, había un debate interno a finales de diciembre en el seno del Partido Popular que se dirimía en torno a si era conveniente o no presentar una enmienda a la totalidad de la ley de amnistía. ¿Por qué? Porque al tratarse de una proposición de ley y no de un proyecto de ley, esto es una cuestión técnica, no se solicita, una vez que se presenta la enmienda a la totalidad, la devolución del texto al Gobierno, sino que se presenta un texto alternativo, y eso podía entenderse como una aceptación, como una aceptación de la amnistía, porque cualquiera que derogue la totalidad o la esencia de la ley de amnistía no va a centrarse o no va a aterrizar en el articulado de la ley o en los pormenores o en la magnitud de la ley. Impugnamos la totalidad de la amnistía. Yo reconozco que en un primer momento que pensé que de ninguna manera el Partido Popular tenía que presentar una enmienda a la totalidad porque tenía que impugnar la totalidad, creo que está muy bien, insisto, hacer política, bajar, aterrizar, bajar al terreno de lo político y empezar a hablar de reforma de Código Penal, de instrumentos para ilegalizar partidos políticos, aunque no vayan a ninguna parte. Hay muchas cosas en política que no van a ninguna parte. Véase hablar de que estamos estudiando presentar una iniciativa contra los delitos de odio por apalear a un muñeco en la calle, y sin embargo se hace política y se moviliza a todos los ministros del Gobierno para introducirlo en la arena pública. Cuando el PSOE se preguntaba en la última campaña ¿qué es eso de derogar el sanchismo? Bueno, pues derogar el sanchismo es en buena medida lo que el Partido Popular ha puesto negro sobre blanco en estas enmiendas. Así es. Bueno, señores, pues vamos a hablar de todo esto hasta las 12:30. En el Mar Rojo, en contra del criterio de los grandes países europeos que están ahí. Explicación, y es verdad que es muy prosaica, pero creo que es la que es, y son las rentas tanto nacionales como internacionales del presidente Sánchez. Los equilibrismos que tiene que mantener precisamente en el conflicto entre Israel y Palestina respecto a sus socios internos de coalición, respecto a Sumar, respecto a Podemos y respecto a sus alianzas en el mundo. Es que hay que recordar que Pedro Sánchez mantiene pues unas amistades no solo con el Grupo de Puebla en América Latina, sino a nivel europeo, que a lo mejor son bastante cuestionables. Antes decía, hablaba Chema del pragmatismo y hablaba también de esa necesidad de ser pragmático de Nacho, ¿no? Yo creo que no, que en política internacional hay que ser valiente.
hay que ser valiente. Es que esto no es nuevo. Es que esto lo vivimos, y antes estaba haciendo una comparación, Chema Gilguerre, que se me abrían las carnes, no solo por el aspecto económico, sino por el aspecto también geopolítico y de consecuencias para nuestro país con lo que sucedió en la guerra de Ucrania. Que es verdad que las consecuencias, oye, año y medio después, casi 2 años después, porque se van a hacer 2 años en febrero, todavía las estamos pagando a nivel económico. Pero quiero recordar que cuando estaba hablando antes de la cascada de países que se han ido sumando precisamente a esta operación en el Mar Rojo y de la que permanece España al margen, eso mismo ocurrió cuando se debatía en la Unión Europea si enviar armamento a Ucrania o no. España se quedó sola, y se quedó sola precisamente con 2 países, entre ellos la Hungría de la ultraderecha de Víctor Orbán. Ahí se quedó Sánchez. ¿Y qué pasó? Que al final tuvo que cambiar de posición porque se quedó en una posición bastante deslegitimada respecto a sus socios, y en un momento en el que estábamos a 6 meses de que ocupara precisamente la presidencia, de que ejerciera de anfitriona de la OTAN y de que ocupara la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Bueno, pues parece que ya pasada la presidencia de la Unión Europea y pasada precisamente su posición de anfitriona de la OTAN en junio del año pasado, nos hemos quitado la careta. ¿Y ahora qué pasa? Pues que en política internacional, en fin, más que en cualquier otro contexto de la vida, dime con quién andas y te diré quién eres. Y nos agradece primero Hamás y luego los hutíes. ¿Por qué nos agradecen? Bueno, pues porque mantenemos una posición de equidistancia, de equilibrismo y de espaldas a nuestros aliados de la OTAN. Eso es lo que estamos haciendo. Y a mí esto me parece muy peligroso, porque la valentía en política internacional no consiste en acoger a un buque cargado de inmigrantes, al Aquarius, para darle un aldabonazo en la puerta de la Unión Europea. No, la valentía en la Unión Europea consiste en defender los postulados que defienden los aliados de la OTAN para no dejar sola a una minoría o a un país como es Israel, pero ante el miedo de que nuestros socios, tanto internos como a nivel internacional y sobre todo en Sudamérica, nos cuestionen precisamente estar dando la espalda al pueblo palestino, entonces cogemos y le damos la espalda a la OTAN. Que eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Sí, decía, pero quiero decir, es verdad, ¿no? Como lo hizo, y nos cuenta a los españoles, empezando por el jefe de todos los españoles, que es el jefe del Estado, el rey, ¿qué pasó con Marruecos? ¿Por qué tuvimos que cabrearnos con Argelia? ¿Por qué tuvimos que montarnos el lío del gas? Como se piensa, se acaba pensando como se Ahí está, claro. No olvidemos que política económica española es de una deuda que no controlamos, un déficit público que se aumenta, un gasto público que se aumenta, impuestos que se aumentan. El pasado 27 de diciembre se aprobaron los últimos 3 reales decretos del Gobierno para paliar las medidas de la guerra y para seguir manteniendo las rebajas fiscales, precisamente como consecuencia de la guerra de Ucrania y del hostigamiento económico a la política o a la invasión de Putin en Ucrania, 2 años después. 2 años después. Esto acaba de comenzar, con lo cual no quiero ver dónde vamos a estar económicamente de aquí a 1 año o de aquí a 2, o cuántos paquetes de medidas vamos a tener que aprobar precisamente para compensar esta política económica. Se lo vamos a preguntar enseguida a Daniel Lacalle, que es en manos de una mujer muy rigurosa, al frente de la economía de España. Quería hacerte un poco spoiler, Antonio, sí. Precisamente recuperando lo que decías, ¿no? La importancia del empleo público. Decía Daniel Lacalle, estamos hablando de algo más de casi 1/3 del mercado laboral español. Información de mañana, portada del economista.es, casi la mitad de todo el empleo creado el año pasado es empleo público. Claro. Y eso pese a tratarse de un año electoral. Bueno, pues las afiliaciones, los empleos creados son más del 40%. Habría que darse prisa muy rápidamente, que son un poco contradictorias, porque se habla mucho del escudo social, de las medidas que se acaban de aprobar, insisto, en el Consejo de Ministros, la revalorización de las pensiones, el mantenimiento de las medidas fiscales, la rebaja del IVA, los alimentos, todo esto está muy bien. Pero ¿qué pasa? Y hablando de impuestos, de lo que estaba hablando Daniel Lacalle, con la deflactación del IRPF, que parece que se nos ha olvidado. La Comunidad de Madrid lleva 2 años consecutivos deflactando el IRPF para evitar precisamente la pérdida de poder adquisitivo de todos los españoles. No deflactar el IRPF, y lo han publicado varios estudios de economistas muy prestigiosos, supone perder 1 punto de renta para cada español. Con lo cual, 3er año consecutivo que la Comunidad de Madrid va a deflactar el IRPF para los ciudadanos que vivimos en esta comunidad. ¿Qué pasa? ¿Para cuándo?
esta medida por parte del Gobierno de la Nación. Menos paguita, menos escudo social y más devolvernos lo que es nuestro. Porque al final, deflactar el IRPF no es más que devolvernos precisamente ese punto de renta que nos estamos dejando por el camino como consecuencia de la inflación. Efectivamente. Bueno, hacemos una... Camacho, estoy de acuerdo, ¿verdad? Sí. No lo ha podido explicar mejor, es que es tal cual así. Por eso antes decíamos al principio de esta tertulia, tanto Nacho como yo, que esa es la parte un poco que más, la que más puede patinar el Partido Popular. Yo creo que está muy bien hacer política, introducir el debate. Creo que la parte más sólida, desde luego, es la de la reforma del Código Penal para endurecer precisamente los delitos que han dejado de serlos y para introducir nuevas figuras, como es de la deslealtad constitucional. Ahora bien, creo que la parte que afecta precisamente a la disolución de estos partidos políticos o a la ilegalización de estos partidos políticos, hay que decir que todo esto que ha explicado también Ignacio Camacho responde a que es que la legislación, no solo la española, sino también la europea en general, es muy garantista precisamente con los derechos de participación política. Y por eso precisamente está, vamos, si se han ilegalizado pocas veces los delitos o a los partidos políticos relacionados con la banda terrorista ETA, ha sido precisamente porque nuestra legislación era tan garantista que exigía una triple vuelta de las condenas o de las no condenas, porque estaba muy cogido con pinzas y porque la legislación es muy garantista. Es lo que haga, ejecuta, es lo que uno hace. Es el medio para conseguir ese fin, no el fin en sí mismo. Con lo cual, se puede ser miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, tener representación en el Congreso de los Diputados y querer acabar con España. Ahora bien, si se hace por la puerta de atrás, vulnerando la ley, ejecutando o perpetrando delitos de sedición en nuestro país que se han despenalizado como contrapartida a una investidura y a la gobernabilidad nacional, eso es otra cosa. Por eso yo creo que ahí a lo mejor sí se podría hilar fino para ver de qué medida, como se hizo, por ejemplo, con los delitos relacionados con el terrorismo, hay un entramado que favorece desde el propio partido político la ejecución de una vulneración o de una subversión al Estado de Derecho. Bueno, Ignacio, sobre... Que también queda, que es bastante discutible, porque sigue sin cumplirse ese requisito esencial que se estableció en la ley de partidos, no en el Código Penal. Es decir, se hizo una ley específica que aún así tuvo bastantes problemas en Europa para ser convalidada. Y no se puede apelar a... La cabeza del Partido Popular es no hablar claro. El Partido Popular no ha sido torpe por reunirse con una formación política. Ha sido torpe por dar bandazos a la hora de decir me he reunido, no me he reunido, ahora de manera timorata lo oculto, y luego lo publicito, y luego ahora lo reconozco, ahora... ya el colmo de los colmos y no sé, el dibujo del mundo al revés es despertarnos esta mañana con un comunicado del Partido Socialista hablando de qué vergüenza que el Partido Popular no fue transparente a la hora de publicitar los encuentros. Después de 6 meses que han estado negociando en penumbra, sin prensa, el Partido Socialista, por cierto, va a hacer 3 meses sin portavoz en federal y 3 meses sin celebrar ruedas de prensa desde el pasado 9 de octubre. Y nos está hablando de transparencia. Hombre, es un poquito una broma. Verás más comunicados. Porque hay que recordar que todavía está pendiente la amenaza de Aitor Esteban, que dijo, algún día contaré lo que el PP me ha planteado. Algún día habría que contarle a Aitor por qué no salieron las reuniones y más cuando con la el propia líder reunión del PNV. del señor Sirera es el reconocimiento explícito de que el señor Feijóo no cedió ante las exigencias precisamente de una formación cuyo líder es un fugado de la justicia. Para mí sí hay otra línea roja, y es que el señor Feijóo se hubiera reunido con el señor Puigdemont, como se han hecho otros dirigentes con foto y sin foto del Partido Socialista. Eso para mí es una línea roja infranqueable por parte de un partido democrático y de un partido de gobierno. Ahora, es que tanta gracia que le hizo al señor presidente del gobierno lo que le dijo Alberto Núñez Feijóo, y yo creo que en este sentido tenía toda la razón el líder del Partido Popular. Yo, con mi condición de primera fuerza, no soy presidente del gobierno porque lo que a usted le pidió, a mí también me lo pidió, y yo le dije que no. Y yo creo que en esto tenía que haber sido claro el presidente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desde el minuto 1. Desde el minuto 1. ¿Qué pasa? Que la conmoción de pensarse que iba a tener un gobierno que finalmente no tuvo,
se hicieron las cosas mal, de manera torpe y de manera timorata, frente a la todopoderosa maquinaria propagandística. La digestión del resultado de la noche. La madre de Pagaza le dijo en una ocasión a Pachi os helará. harás cosas que nos helarán la sangre. El portavoz del Partido Socialista... Y vive Dios que las ha hecho y las está haciendo. El portavoz del Partido Socialista fue el que da la orden precisamente en el mes de diciembre, hace apenas unas semanas, de que el Partido Socialista votara a favor de despenalizar los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la corona. Hace 2 semanas. Es decir, queremos que sea delito apalear a un muñeco en la puerta de una sede de un partido político, pero queremos que no sea delito enaltecer al terrorismo de la banda terrorista ETA, que ha segado 1 millar de vidas en nuestro país. O si quemar un muñeco del rey. Como bien le recordaba la madre de Pagaza Ortundúa al hoy portavoz del PSOE y ex-lehendakari vasco Patxi López. Yo creo que con eso, sinceramente, está todo dicho. A mí sí que me gustaría hacer una mención a Vox, porque creo que la trampa perversa del Partido Socialista es una estrategia electoral para el ciclo electoral de 2024. Esto de pedirle constantemente al Partido Popular que condene sin peros. Oiga, ¿se lo ha pedido usted a Sumar? ¿Se lo ha pedido usted al BNG? ¿Se lo ha pedido a Esquerra? ¿Se lo ha pedido a Junts? ¿Se lo ha pedido a todo el arco parlamentario? No hemos oído ni una sola condena del arco parlamentario de otra formación política que no sea el Partido Socialista o Sumar. No se lo ha pedido a nadie. ¿Por qué? Porque no es importante, es una treta, una estrategia electoral. Sí me parece que es importante la reflexión a Vox, porque yo he escuchado declaraciones de dirigentes políticos de Vox sobre eso que ha ocurrido en la Puerta de Ferraz, que creo que no son recomendables. A mí me parece que esas imágenes sí son violentas. ¿Es un delito de odio? No es un delito de odio. ¿Están amparadas por el derecho a la libertad de expresión? Como el caso de Valtònyc, del rapero Valtònyc. Exactamente igual. Y entonces el Partido Socialista lo defendía. La doble vara de medir es escandalosa. Ahora bien, creo que los dirigentes políticos sí que tienen una responsabilidad. Y creo que amparar, alentar determinados comportamientos... Yo, sinceramente, permitidme la reflexión personal, no me imagino a ninguna persona de mi entorno, a mi madre, a ningún miembro de mi familia, a un amigo mío con una vara pegándole, aunque sea una la orden, salen todos, cascada orquestada de tuits y de declaraciones políticas desde el gobierno, el Partido Socialista, dirigentes a nivel territorial, a nivel nacional, ministros. Yo creo que está todo perfecto. Las canciones, La mataré, bueno, empieza y no para. Yo creo que eso merece también, no sé, que le demos una vuelta también, porque la libertad de expresión, y ya no te digo si hablamos del humor y de los humoristas, solo tiene sentido cuando molesta. Si no, no tiene diente. Y sobre lo que tenemos que a lo mejor condenar o rechazar pese a que no sean delito y pese a que estén amparados en el derecho a la libertad de expresión. Bueno, pues gracias y buenas noches. Buenas noches y felices Reyes. Y felices Reyes, efectivamente. Exactamente. Igual.